Padre Celestial, gracias Señor te damos por esa tarde. Gracias Señor especialmente por este privilegio de estar en tu presencia Señor, porque estamos en tu presencia, porque tenemos la seguridad absoluta Señor que tú estás aquí en este lugar. Tenemos la seguridad absoluta, Señor, que donde están 2 o 3 congregados en tu nombre, tú estás en medio de nosotros. Y creemos, Señor, que estás en medio de nosotros. Y lo confesamos y lo declaramos. Y, Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias por la predicación de tu palabra. Te pedimos que tú la unjas, Señor, que sea de bendición a cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, por favor. Vamos a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan. Evangelio según San Juan, capítulo 16, verso 33. Juan 16, 33. Vamos a leerlo en voz alta. Yo le invito a que usted levante su voz y que en voz alta lea este versículo. ¿Lo tiene? Dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El Señor bendiga su palabra. ¿Qué es la aflicción? Yo quiero que usted me ayude, aprovechando que estamos pocos, y quiero que me conteste: ¿qué es la aflicción? ¿Qué cosa es la aflicción? ¿Qué es la aflicción? Porque dice: en el mundo tendréis aflicción. Temor de Dios. A ver, otra definición. ¿Qué es la aflicción? ¿Qué es la aflicción? Amén. Dice, son los sufrimientos. Me gusta mucho este sinónimo de aflicción, sufrimiento. Aflicción es algo que causa molestia o sufrimiento, ya sea en el cuerpo, en el alma o en el espíritu. Podemos tener aflicción en el cuerpo, es decir, algo que nos va a molestar o que nos va a causar sufrimiento en el cuerpo. Por ejemplo, un dolor de muelas es una aflicción. ¿Quién ha padecido dolores de muelas? ¿Verdad? Es un dolor, aflicción en el cuerpo, ¿verdad? También se tiene aflicción en el alma, en el corazón, en el sentimiento, ¿verdad? Cuando sufres una pérdida o cuando te duele algo en tu corazón, en el alma, tienes aflicción en el alma, pero también se tiene aflicción en el espíritu. Entonces, aflicción podemos definirlo como un sinónimo, es sufrimiento. Dice la palabra de Dios: en el mundo tendréis, ¿qué? Aflicción. En el mundo tendréis aflicción. Yo quiero preguntar si esta palabra, este versículo, se está refiriendo a aflicción al cristiano o a aflicción al mundano, porque dice: en el mundo tendréis aflicción.
Aquí está hablando al cristiano, ¿verdad? Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El del mundo no sufre, el mundano no tiene aflicciones. ¿Quién tenía aflicciones antes de conocer a Cristo? Levante su mano. ¿Quién tenía muchas aflicciones antes de conocer a Cristo? ¿Quién tiene aflicciones ahora? Levanten la mano. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Fíjense, aflicciones en el mundo y aflicciones en Cristo, pues, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sabe? Hoy vamos a hablar precisamente de la gran diferencia. Sí, el cristiano es afligido, el mundano es afligido, sí, pero existe una gran diferencia. El Señor Jesucristo está diciendo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué diferencia? Porque sabes, el mundo sufre, el mundo padece, el mundo tiene tribulaciones, tiene persecuciones, tiene sufrimientos, pero hay una gran diferencia entre los sufrimientos del mundo y los sufrimientos que tiene el cristiano. Hay una gran diferencia. Abre tu Biblia en primera carta de San Juan, en el capítulo 5. Primera de San Juan, capítulo 5, versículo 4. ¿Lo tiene? Fíjese bien lo que dice. Porque todo lo que es nacido de Dios, ¿qué? Vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? La gran diferencia entre los mundanos que sufren y los cristianos que tenemos aflicciones es que el cristiano puede también en Cristo Jesús vencer al mundo. Así dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y sabes una cosa, no solamente es Jesús el que ha vencido al mundo, también el cristiano ha vencido al mundo. ¿Sabes a través de qué? A través de la fe, a través de la fe. Yo quiero que esta noche veamos la palabra de Dios como cristianos maduros. A lo mejor todavía no somos cristianos maduros, pero quisiera que el Espíritu Santo nos diera la capacidad de ver la palabra de Dios como cristianos maduros. Porque hay 3 clases de cristianos. ¿Cuáles son? Cristianos tibios, cristianos calientes, cristianos fríos. En otras palabras, pero de acuerdo a San Juan, ¿cuáles son estas 3 clases? Los niños, los jóvenes y los padres, los adultos, ¿verdad? Hijitos, dice, yo les he escrito a ustedes porque han nacido de nuevo. Jóvenes, yo les he escrito a ustedes porque han vencido al maligno. Padres, yo les he escrito a ustedes porque conocen a Dios. Yo no sé si somos niños, si somos jóvenes o si somos padres. Lo que sí sé que la palabra de Dios nos dice que maduremos en la fe, que maduremos en el Señor Jesucristo. Lo que separa muchas veces a un padre de un niño es el tiempo de la tribulación, el tiempo del sufrimiento, el tiempo de enfrentar el dolor. Muchas veces esto es lo que separa el maduro, el cristiano maduro, del cristiano niño todavía. ¿Sabes una cosa? El cristiano niño
muchas veces no puede enfrentar el sufrimiento con victoria. Pero el cristiano maduro puede enfrentar el sufrimiento con victoria. Y de esto se trata esta predicación, de la gran diferencia. La gran diferencia. Vamos a ver primeramente nuestra situación como cristianos en el mundo. ¿Por qué somos afligidos? ¿Por qué sufren los cristianos? Vamos a ver Eclesiastés, el capítulo 3, el verso 16. Eclesiastés, capítulo 3, verso 16. Eclesiastés, capítulo 3, verso 16. ¿Lo tiene? Dice así. Dice el versículo 16: vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, allí iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío, ¿qué? Juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Y dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios, ¿qué? Los pruebe, y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros, y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia. ¿Por qué? Porque todo es vanidad. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo, y todo, ¿qué? Volverá al mismo polvo. ¿Por qué sufren los cristianos? Nosotros sabemos que los del mundo sufren porque el mundo ha sido maldecido por Dios, ¿verdad? Y por esta causa el mundano sufre tribulación. Pero ¿por qué causa los cristianos tenemos que ser afligidos? Dice aquí en este versículo que la aflicción viene al hombre, tanto al mundano como al creyente, para probar a los dos. Para probar la debilidad del propio hombre y que todos dependemos absolutamente de Dios. Yo quiero que veamos una historia que nos va a narrar lo que deben de hacer los cristianos en el tiempo en que hay aflicción. En el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6, en el versículo 8. ¿Lo tiene? Esta es la historia de Eliseo. Eliseo dice así: tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos dijo: en tal y en tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira, que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. No sé si tú estás entendiendo esta escritura.
en esta escritura, el rey de Israel era advertido por el siervo de Dios. Dígame cómo se llamaba el siervo de Dios. Eliseo. Cuando los sirios iban a atacar a Israel, Eliseo, como siervo de Dios, como profeta de Dios, lo conocía primero e iba e informaba ¿a quién? Al rey de Israel. Decía, ten cuidado porque los sirios andan rondando. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos les dijo, ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Y entonces uno de los siervos dijo, no, rey, señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara, ¿qué? En tu cámara más secreta. Yo quiero que esta historia la apliquemos a nosotros. ¿Por qué somos afligidos los cristianos? Pues mire, somos afligidos los cristianos por muchas razones. Somos afligidos los cristianos porque vivimos una vida de fe en medio del mundo, ¿verdad? Porque el Señor Jesucristo dijo, Señor, Padre, cuídalos del mundo, guárdalos del mundo, porque ellos están en el mundo, ¿pero qué? Pero no son del mundo. Ellos están en el mundo, pero no son del mundo. Dígame, de los que están aquí, ¿quién sabe que está en el mundo? Levante su mano. Si usted sabe que está en el mundo, sí. Es muy fácil, ¿verdad? Saber que estamos en el mundo. Pero de los que estamos aquí, ¿quién sabe que no es parte del mundo? ¿No? Sí sabemos, estamos en el mundo, no somos parte del mundo. La pregunta de los 64 millones, porque ya no son 64,000, son 64 millones. La pregunta de los 64 millones es, ¿quién de los que estamos aquí, que está en el mundo, que sabe que no es del mundo, ha dejado verdaderamente el mundo? ¿Quién de los que estamos aquí, que sabemos que no somos parte del mundo, verdaderamente en nuestro corazón hemos decidido dejar al mundo? Quiero ver manos. ¿Amén? ¿Sabe? Esto va a causar aflicción. Esta decisión va a causar tribulación. La decisión que usted haya hecho en cuanto a seguir al Señor Jesucristo y permanecer en este mundo con este sistema que se gobierna sin Dios, esto va a causar aflicción. Y mientras más separación usted hace del mundo, mayor aflicción podrá experimentar o no, de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Porque el Señor es el que es soberano. El Señor es el que controla la aflicción y el que controla todas las cosas en este mundo. Amén. No podemos decir, si tú no sufres es porque no eres cristiano. Pues seguro que no podemos decir esto. Si tú no sufres, felicidades, hermano, disfruta de este tiempo, pero prepárate, porque en el mundo tendréis. ¿Quién dijo esto? Jesús. Así que si no estás sufriendo ahorita, hermano, pues gózala en el Señor. Amén. Gloria a Dios, Señor. Qué bueno que me está yendo muy bien y que no estoy sufriendo en este tiempo, pero estoy preparado porque el Señor dijo, en el mundo tendréis que afligir, pero confiad. Yo he vencido al mundo. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en la victoria del Señor Jesucristo. ¿Sabes? Eliseo aquí es un tipo como del Señor Jesucristo. El rey de Siria es un tipo como ¿quién? Como Satanás. Siria es como el mundo, pero Satanás es como el rey de Siria. ¿Y sabes quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Todavía sigue siendo Satanás el príncipe de este mundo. Yo sé que mi rey es el Señor Jesucristo y Él seguirá siendo el rey, amén, el Señor Jesucristo. Pero el príncipe de este mundo es Satanás todavía y gobierna sus demonios
y maneja al mundo como él quiere. Y muchas veces el mundo, el sistema del mundo nos prepara emboscadas. Satanás nos prepara emboscadas, pero ¿sabes quién está de parte de nosotros? ¿Quién? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está de parte de nosotros. Cuando el rey de Siria tramaba algo en contra de Israel, ¿sabes lo que hacía Eliseo? El siervo de Dios, el profeta, tenía una revelación e iba con el rey de Israel y le decía todo lo que el rey de Siria estaba planeando. Vamos a ver una escritura en Lucas capítulo 22, y vamos a ver un ejemplo. Deja un separador ahí en segundo libro de Reyes, porque vamos a volver a ese capítulo 6. Lucas capítulo 22. ¿Lo tienes? Versículo 31. Fíjate muy bien. Es el Señor Jesucristo hablando. Dice así. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y una vez vuelto, confirma a quién. Yo no sé si usted puede ver aquí a Eliseo en un tipo, al Señor Jesucristo, ¿verdad? Eliseo está diciendo al rey de Israel: ten cuidado, porque el enemigo anda rondando, anda preparando una emboscada. Asimismo, el Señor Jesucristo advirtió a Pedro: Pedro, Simón, Simón, Satanás te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte como a qué. ¿Sabe cómo se zarandea el trigo? ¿Para qué se zarandea el trigo? ¿Para qué? Para que caiga el grano, ¿verdad? Para eso se zarandea el trigo. ¿Qué es lo que sirve del trigo? El grano es el que sirve. ¿Con qué haces pan? ¿Con el grano o con la planta del trigo? Pues con el grano. ¿Qué quiere hacer el Señor contigo? ¿No quiere hacer pan? ¿Sí? ¿Para qué te va a zarandear el enemigo? Sí, pero ¿sabes qué? Tú también vas a zarandear al enemigo. Y tú lo vas a zarandear más. Porque el Señor Jesucristo así está diciendo: Satanás ha pedido para zarandearte. ¿O no sabes que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar? ¿O crees que el permiso solamente fue para Pedro porque Pedro tenía mucha fe? ¿O crees que Satanás no va a pedir permiso para zarandearte como a trigo? Sí, pero te aseguro una cosa: el Señor Jesucristo te va a preparar primero y te va a decir: ahí viene el enemigo, dale duro, ¿verdad? Dale duro al enemigo. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que el diablo anda como ¿qué? Como león rugiente. ¿Pero qué dice? Al cual resistid, ¿qué? Firmes en la fe. ¿Cómo se va a vencer al enemigo? ¿Cómo se va a vencer al mundo? Firmes en la fe. Por eso dijo el Señor Jesucristo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿qué? Yo he vencido ¿a quién? Al mundo. El Señor Jesucristo quiere que tú seas victorioso o que tú seas derrotado. Que tú seas victorioso. Pero mientras más pruebas tú te enfrentes, sabes, mayor será tu fe y mayor oportunidad vas a tener para probar tu fe. Amén. ¿Estás de acuerdo conmigo? Te voy a dar otra señal también. Aparte de que el Señor te va a informar de todo lo que el enemigo esté planeando, en Hebreos capítulo 7, en el versículo 25, Hebreos 7, verso 25. ¿Lo tiene? Dice:
Por lo cual, vamos a leerlo en voz alta, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, ¿para qué? Para interceder por él. ¿Quién vive siempre para interceder por nosotros? ¿Sabe esta promesa, esta realidad tan grande? El Señor Jesucristo está día y noche intercediendo. ¿Por quién? A ver, diga, está intercediendo por mí. Por mí. El Señor Jesucristo está intercediendo por mí. ¿Sabes una cosa? En el mundo tendréis a tener aflicción. Sí, aflicción porque tú no eres parte del mundo. Aflicción porque Satanás ande como un león rugiente. Pero ¿sabes lo que el Señor está preparando contigo? Te está preparando como un soldado bien equipado para que tú salgas más que vencedor en el Señor Jesucristo. Por eso dice, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y quién es el que vence al mundo? Nuestra fe. Quiero preguntarle, ¿quiere usted ser un niño en el Espíritu o quiere ser un padre en el Espíritu? O sea, padre de ese que habla San Juan, ¿verdad? Hijitos, jóvenes y padres. Os he escrito a vosotros padres porque conocéis a Dios. Segundo libro de Reyes, capítulo 6. ¿Lo tienen? Versículo 24. Fíjese bien. Habíamos visto antecedentes. Eliseo siempre informaba al rey de Israel todo lo que el rey de Siria planeaba hacer. ¿Lo tiene? Dice, después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de ¿dónde? Rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, y hubo gran hambre ¿dónde? En Samaria, a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía ¿por qué? Por 80 piezas de plata. Mire, estaba todo tan carísimo, ¿verdad? Que un asno se vendía ¿en qué? En 80 piezas de plata. Dice, y la cuarta parte, ¿de qué? De un cab, ¿de qué? De estiércol, ¿de qué? Fíjese, un cab de estiércol de palomas, por 5 piezas de plata. Todo estaba carísimo. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y dijo, salva, rey, señor mío. Y él dijo, si no te salva Jehová, ¿de dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero o del lagar? ¿Qué era lo que estaba pasando aquí, hermanos? Lo que estaba pasando aquí era una gran aflicción. Había un gran hambre ahí en Samaria. Y cuando pasó el rey por allí, hubo una mujer. Y esta mujer estaba diciéndole al rey, sálvanos, oh rey. En otras palabras, ¿a quién estaba culpando esa mujer? ¿A quién? Estaba culpando al rey. Estaban pasando por una gran aflicción. Sálvanos, oh rey. Dice, pues si no puede salvar Jehová, yo menos, ¿verdad? Yo menos. Generalmente, cuando está pasando por una gran aflicción, o culpan a Dios o culpan a los demás cristianos. Pero ¿sabes una cosa? Dios te va a enseñar cómo actuar en la aflicción. Dios va a permitir que tu fe sea probada. Estás al enemigo en la fe y tú derrotes al enemigo, porque tú eres un más que vencedor en el Señor Jesucristo.
Para que tú no andes culpando a Dios, ni andes culpando al rey, ni andes culpando a los demás cristianos, para que tú actúes de acuerdo, a lo que el Señor te va a enseñar. Fíjate lo que dice el capítulo 6, por favor. Capítulo 6 de segundo libro de Reyes, ¿lo tienes? Versículo 32. Amén. Vamos a leer desde el versículo 28. Y le dijo el rey: ¿qué tienes? ¿Se acuerda esta mujer? ¿Qué tienes? Y ella respondió: esta mujer me dijo: da acá tu hijo y comámoslo hoy y mañana ¿qué? Imagínense esta situación de hambre, esta aflicción. ¿Sabe una cosa? Le aseguro, así 100% estoy seguro, que usted y yo jamás hemos pasado por una aflicción así. Nunca. Nosotros hemos pasado aflicciones, sí, pero una aflicción como la palabra del Señor está narrando en este momento, le aseguro que no. Samaria estaba pasando por una gran hambre. Y el pueblo estaba culpando a Dios, pero estaba culpando al rey. Claro, estaba culpando al rey porque estaba culpando a Dios, pero estaba siendo responsable al rey. ¿Sabes? Esta no es la manera de actuar cuando nosotros estamos afligidos. Y yo le aseguro, nunca hemos pasado por una aflicción de esta manera. Y si yo me estoy equivocando, dígamelo. Le aseguro que las aflicciones por las cuales nosotros pasamos, y claro, pasamos por grandes aflicciones. Pasamos por grandes aflicciones. Usted ha pasado por grande aflicción, yo he pasado por grande aflicción, pero compare esta aflicción por la cual ellos estaban pasando. Había tal hambre en Samaria que dos mujeres se pusieron de acuerdo y una le dijo a la otra: mira, vamos a cocer a tu hijo ahora y lo vamos a comer, y mañana vamos a cocer al mío y nos lo vamos a comer, y así vamos a tener comida para 2 días. ¿Sabes? Aquella mujer, qué tonta, ¿verdad? Qué tonta, diría cualquiera. No, hombre, yo qué doy a mi hijo ni qué nada. Pero ¿sabes una cosa? Era tal hambre en Samaria, que se estaban cumpliendo las profecías. Estaban diciendo que un día a las mujeres, dice, las mujeres piadosas cocerán a sus hijos. Había dicho uno de los profetas, y aquí se estaba cumpliendo exactamente. Mañana vamos a cocer a tu hijo. Y sabes, a mi hijo. Y aquella mujer se dio. Y aquella mujer dio a su hijo y lo cocinó. ¿Y sabes lo que dice verso 29? Cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y el día siguiente yo le dije: da acá tu hijo y comámoslo. Mas ella, ¿qué? Ella ha escondido su hijo. ¿Te imaginas? Cuando el rey oyó las palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro. Y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente sobre su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él. ¿Qué? ¿A quién le estaba echando la culpa el rey ahora? Eliseo era el que tenía la culpa. Oye, ¿qué culpa tenía Eliseo? ¿Qué culpa tenía Eliseo? Eliseo no tenía ninguna culpa. A lo mejor era más responsable el rey Acab por su vida espiritual que el propio Eliseo. Eliseo lo que hacía era servir a Dios e informar todo lo que Dios le decía, lo que Dios le revelaba a Eliseo. Eliseo lo daba al rey de Siria. Pero sabes, aquí el rey de Siria, ¿a quién estaba culpando? Estaba culpando a Eliseo. Pues hay que echarle la culpa a alguien, ¿verdad? Hay que echarle la culpa a alguien. Si pasamos por una aflicción, alguien tiene la culpa. ¿Y quién tiene la culpa? El siervo de Dios o la sierva de Dios, pero alguien tiene que tener la culpa. ¿Sabes una cosa? Así no se actúa
en el tiempo de la aflicción, y menos si tú eres cristiano, y menos si tú dices que quieres ser un cristiano maduro en la fe. ¿Quién es el culpable por la aflicción que tú estás pasando? Pues el hermano es el culpable. Generalmente, ¿verdad? Si nos está yendo así de la patada, ¿verdad? Alguien más tiene la culpa, ¿verdad? Si en tu casa te está yendo mal, mi esposa tiene la culpa, mi esposo tiene la culpa, mis hijos tienen la culpa, el pastor tiene la culpa. Bien personal, y las bendiciones son bien personales, y donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí yo estoy en medio de ellos, dice el Señor. ¿Sabes? La promesa de tener la victoria en medio de una situación, por más aflicción que tú tengas, siempre va a ser personal. Si tú quieres tener la victoria, tú puedes tener la victoria. Quizá alrededor de ti, como sucedía en el pueblo de Israel. Fíjate, en el pueblo de Israel, 2 hombres actuaron por fe, Josué y Caleb. Todos los demás se dejaron guiar por aquellos 10 líderes faltos de fe. Aquellos 10 líderes arrastraron al pueblo de Israel al desierto y murieron en el desierto, y solamente 2 líderes, Josué y Caleb, se sostuvieron por fe. Y sabes, todo el pueblo de Israel comenzó a morir allí en el desierto, pero aquellos 2 líderes permanecieron. Y contéstame esto: ¿por qué permanecieron estos 2 líderes, y por qué estos 2 líderes sí entraron en la tierra prometida junto con la segunda generación? ¿Sabes por qué? Por su fe. Por su fe. Pero ¿por qué tenemos que esperar hasta que venga la segunda generación para que sea la segunda generación la que entre a la tierra prometida? ¿Por qué mejor no actuamos por fe y entramos a la tierra que Dios nos está prometiendo? Fíjate lo que dice capítulo 6, versículo 32. ¿Lo tiene? Eliseo estaba ¿qué? Estaba sentado en su casa, y con él estaban sentados los ancianos, y el rey envió a él un hombre. Mas antes que el mensajero viniere a él, dijo a los ancianos: ¿no habéis visto cómo este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza? ¿Quién era el hijo de homicida? Era el rey de Israel, porque el rey de Israel dice: ay, mañana dice, le voy a cortar la cabeza a ese Eliseo, porque ese Eliseo es el que tiene la culpa de todo. Pero sabes una cosa, Dios le reveló a Eliseo, y cuando venían aquellos 2 homicidas, dice: ay, dice, este hijo de homicida envía a cortarme la cabeza. Mirad pues, y cuando viniere el mensajero, cerrad la puerta e impedidle la entrada. No se oye tras él el ruido de los pasos de ¿quién? Fíjate, Dios le había advertido ¿a quién? A Eliseo. Aún estaba él hablando con ellos, he aquí que el mensajero que descendía a él y dijo: ciertamente este mal de Jehová viene. ¿Para qué he de esperar más a quién? A Jehová. Pero ve lo que dice versículo 1. Y dijo entonces Eliseo: oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová: mañana a estas horas valdrá el seah de flor de harina 1 siclo, y 2 seas de cebada 1 siclo, a la puerta de ¿quién? De Samaria. ¿Sabes lo que era el seah? El seah era una medida de 12.3 litros. Y el ciclo eran solamente 11.4 gramos de plata. Y lo que Eliseo estaba anunciando era una prosperidad para el pueblo de Israel. Era una bendición para el pueblo de Israel. Y sabes, esto es lo que está anunciando el Señor hoy.
en esta noche está anunciando bendición. Está anunciando bendición. Pero ¿sabes para quién es la bendición? La bendición es solamente para aquel que cree la bendición. Dice así versículo 2. Un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba, respondió al varón de Dios y dijo: si Jehová hiciere ahora ventanas en el cielo, ¿sería esto así? Y él dijo: he aquí, tú lo verás con tus ojos, mas no comerás de ello. ¿Sabes? Ten mucho cuidado con la incredulidad a la palabra de Dios. Este incrédulo, él no creyó lo que el profeta Eliseo estaba anunciando. Estaba anunciando el profeta prosperidad, porque Dios tiene prosperidad para su pueblo. Estaba anunciando victoria para su pueblo. Pero ¿sabes lo que este incrédulo estaba diciendo? Dice: si Dios abriere las ventanas de los cielos, ¿sería esto así como tú dices? Dice: pues así va a ser el día de mañana, pero tú no vas a participar de esta prosperidad. Qué tremendo, hermano, qué tremendo. Yo no sé si he explicado hasta aquí lo suficiente para que tú puedas entender, o más bien yo me pueda explicar lo que quiero que tú entiendas en esta noche. Dios tiene victoria, Dios tiene bendiciones, Dios tiene prosperidad, porque Dios es el mismo, Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Pero esta prosperidad, esta victoria y esta bendición es solamente para aquellos que lo creen. Si tú lo crees de todo tu corazón, bien puedes. Pero si tú no lo crees, tú estás condenado a no participar de la bendición que Dios envía sobre su pueblo. ¿Sabes por qué? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué iba a hacer el pueblo de Israel? El pueblo de Israel tenía una promesa muy grande. Dios le iba a bendecir, y le iba a bendecir abundantemente. Habían pasado por un tiempo difícil, habían pasado por un tiempo de mucha aflicción, tanta aflicción que había hambre en Samaria, y 2 mujeres habían pasado por esa aflicción. El rey se había desgarrado sus ropas al ver la condición de su pueblo, pero la palabra de Dios había salido: mañana seréis bendecidos. Te digo una cosa, la palabra de Dios en el Nuevo Testamento no te está prometiendo que el día de mañana vas a tener bendición. La palabra de Dios te está diciendo que hoy es el día de reposo. Hoy. La tierra prometida era en el Antiguo Testamento, pero hoy es el día de salvación. Hoy es el día de bendición. Hoy es el día de la tierra prometida. Hoy es el día de reposo. ¿Quién hará caso del anuncio del profeta Eliseo? ¿Quién escuchará de parte del profeta Eliseo en medio de sus circunstancias, en medio de su situación, en medio de su aflicción o en medio de su tribulación, en medio de todo lo que quizá tú hayas pasado? ¿Quién hará caso a la palabra del profeta Eliseo en esta noche? Te digo, ¿quién hizo caso a la palabra del profeta Eliseo en aquel tiempo? ¿Quién crees que hizo caso a la palabra del profeta Eliseo? Eliseo estaba proclamando bendición. Mañana a estas horas un seah de harina valdrá un siclo de plata, y 2 seas de cebada un siclo, dice, a la puerta de Samaria. En otras palabras estaba diciendo: va a haber bendición para el pueblo de Dios, vas a tener prosperidad. ¿Sabes quién hizo caso? En el versículo 3 tú vas a saberlo. Y esto es lo que pasa muchas veces con el pueblo de Dios. Lo tienen. Había a la entrada de la puerta, ¿qué? 4 hombres. ¿De qué calidad? ¿De qué condición? Leprosos. Había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos.
los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos quedamos aquí hasta que muramos? Si tratáramos de entrar en la ciudad, por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, ¿qué? Moriremos. ¿Sabes una cosa? Los del mundo están así. Los del mundo tienen tribulación. Los del mundo tienen aflicción. Y los del mundo están condenados a morir. ¿O no sabías que tú y yo éramos considerados bíblicamente como leprosos espirituales cuando estábamos en el mundo? ¿Sabes lo que hacía un leproso? Un leproso judío no podía acercarse a otro judío, tenía que tocar una campanita y tenía que decir: inmundo, inmundo, y todo el mundo huía de él. Y ve la condición de estos leprosos. Ellos eran inteligentes, ellos sabían: de todos modos vamos a morir. De todos modos, nuestra condición o nuestro fin, lo que sea, vamos a morir. Si nosotros entramos ahí por el hambre que hay, vamos a morir. Y si no, por la lepra, de todos modos vamos a morir. Y entonces dice: ¿por qué no nos arriesgamos? ¿Por qué no tomamos el paso y vamos y nos enfrentamos a los sirios? Porque ¿sabes quién tenía toda la bendición o toda la abundancia? Los sirios. Los sirios eran los que tenían todo. ¿Sabes quién tiene muchas almas perdidas allí? ¿Quién las tiene? El mundo. ¿O no los tiene Satanás? ¿No los tiene Satanás? Mira nada más espiritualmente lo que está sucediendo. Mira nada más lo que está sucediendo en esta iglesia. Si no es una necesidad espiritual, si no es un hambre. Mira nada más, tantas sillas vacías. Mira nada más, ¿quién tiene todas esas almas? ¿Quién las tiene? ¿O vamos a ir a otras iglesias locales y jalar de otras iglesias locales? No, este no es el plan de Dios. ¿Sabes cuál es el plan de Dios? Que nosotros vayamos y que nosotros saquemos de lo que del príncipe de este mundo tiene. Tiene muchas almas, ¿no es así? Fíjate lo que sucedió. Dice el versículo 5. Se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios, y llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había allí nadie, porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército, y se dijeron unos a otros: he aquí, el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los heteos, a los reyes de los egipcios, para que vengan contra quién. ¿Sabes? Todo eso habían oído los sirios, habían escuchado muchos ruidos muy raros. ¿Sabes lo que pensaron? Que eran los mismos israelitas que estaban apoyados por otros pueblos y huyeron, dejaron su pueblo. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba. Y habían huido, ¿para qué? Para salvar sus vidas. Y cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y ¿qué más? Y comieron y bebieron y tomaron de allí ¿qué? Plata y oro y vestidos, y fueron y lo escondieron, y vueltos entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron y ¿qué más? No sé si tú estás entendiendo esta escritura, pero fíjate lo que los 4 leprosos hicieron.
Ellos entraron a un lugar donde había abundancia. Ellos entraron a una tienda. Los 4 leprosos no tenían esperanza. La única esperanza que tenían que hacer era dar un paso de fe e ir allí. Y Dios había obrado. Y entraron en una tienda y tomaron abundancia de comida y abundancia de vestidos. Y fueron y los escondieron. Entonces regresaron y fueron a otra tienda. Y entraron y saquearon aquella otra tienda. Vamos a ver el Salmo 32. Salmo 32. ¿Lo tiene? Dice versículo 10 así. Vamos a leerlo en voz alta. Amén. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿qué? Le rodea la misericordia. ¿Quién está esperando en Jehová? ¿Sabes lo que te va a rodear? Te va a rodear la misericordia. Capítulo 34, verso 17, dice así. Claman los justos y Jehová se tapa los oídos. ¿Verdad que no se los tapa? No, hermano. Y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová. ¿A quién? A los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Quién está quebrantado de corazón? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero ¿qué? De todas ellas le librará ¿quién? Jehová. ¿Quieres ver en qué termina la historia de los leprosos? En el segundo libro de Reyes, en el capítulo 7, por favor. Segundo libro de Reyes, capítulo 7. Lo tiene. Verso 9. Dice así. Luego se dijeron el uno al otro: ¿no estamos haciendo bien? Hoy es día de ¿qué? De buena nueva. ¿Y qué? Y nosotros, ¿por qué dijeron esto unos a otros, los leprosos? Fíjate lo que los 4 leprosos habían hecho. Ellos habían entrado a una tienda y habían sacado comidas, habían sacado vestidos y fueron y los escondieron. Y luego fueron a otra tienda y sacaron vestidos y sacaron alimentos y fueron y lo escondieron. Y así tienda por tienda. Y de repente se dijeron a unos a otros: ¿sabes una cosa? No estamos haciendo bien. Porque el pueblo ya está muriéndose de hambre. Y nosotros estamos tomando y tomando y tomando. Y nosotros tenemos que dar, ¿qué? Buenas nuevas. Oye, hermano, el Señor Jesucristo te da todo, hermano. Si tú te acercas al trono de la gracia para hallar misericordia y gracia para el oportuno socorro. ¿Quieres misericordia? El trono de la gracia está abierto. Hay abundancia en la tierra prometida. Sí, la tierra prometida está plagada de gigantes, pero el Señor tiene la victoria para su pueblo. Tiene la victoria para su pueblo. Tú tienes, si quieres, sanidad para tu cuerpo. Tú tienes, si quieres, bendiciones para tu alma. Tú tienes, si quieres, todas las riquezas espirituales en el Señor Jesucristo, si tú lo quieres. Pero sabes una cosa, no es bueno que tú te quedes callado. No es bueno que tú te quedes callado. Hay muchos ahí, hay muchos que se están muriendo de hambre, hay muchos que Satanás los tiene atados todavía y que tú tienes buenas nuevas que darles y que tú tienes que ir y tienes que decirles dónde hay abundancia. ¿Sabes dónde hay abundancia? En el Señor Jesucristo. Sí, hay aflicciones para el pueblo de Dios, muchas son las aflicciones, pero de todas ellas le librará el Señor.
Tú tienes aflicción, tienes tribulación, pero tienes la esperanza de tener un Cristo que todo te lo va a suplir. Y hoy, en esta noche, te lo puede suplir también. Si tú has venido en esta noche y has venido con necesidades, o con aflicciones, o con peticiones, o con lo que tú quieras, no actúes como un niño. ¿Sabes lo que hace un niño? Un niño solamente se queja y patalea y llora, pero ¿sabes lo que hace un adulto? Un adulto va donde sabe que va a obtener aquello que está necesitando. Y tú conoces a Dios, tú conoces a Dios, tú sabes cómo es el Señor, tú sabes que todo lo que tú le pidas, todo lo que tú le pidas en el nombre de Jesús, Él te lo puede dar hoy, en esta noche. ¿Qué le quieres pedir al Señor? ¿Qué le quieres pedir al Señor? Lo que tú quieras, tú le puedes pedir al Señor. Pero te voy a decir una cosa: después de que tú salgas de aquí con abundancia de pan, con abundancia de vestidos que el Señor te dé, con abundancia de todo lo que el Señor tiene para ti, no es bueno que tú te quedes callado. No es bueno que no invites a tu vecino a los pies del Señor Jesucristo, porque tu vecino también está pasando por una gran tribulación, pero le falta conocer las buenas nuevas de dónde hay abundancia. Y tú tienes esas buenas nuevas. ¿Dónde hay abundancia? En el Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice el verso siguiente, por favor. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y aquí que no habita allí nadie, ni voz de hombres, sino caballos atados. Haznos también atados y el campamento intacto. Los porteros gritaron y lo anunciaron dentro en el palacio del rey. Y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que nos han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo. Y cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Fíjate, todavía había aquí gente negativa. Iban los leprosos, los que habían experimentado: hay justicia, hay paz, hay gozo, hay amor en el Señor Jesucristo, te invito a que tú vengas. Y los incrédulos dijeron: no, es una trampa, los sirios están escondidos. Pero ¿sabes una cosa? No es ninguna trampa. El Señor Jesucristo venció a Satanás en la cruz. Todo lo que él tenía, Satanás fue despojado y fue exhibido públicamente en la cruz por el Señor Jesucristo. Y todas estas bendiciones y todas estas riquezas y toda esta abundancia es para su pueblo, si su pueblo las quiere tomar. Si tú eres un leproso o eras un leproso que ha recibido la bendición de Dios, de la abundancia de Dios, no te puedes quedar callado. Entonces respondió uno de sus siervos y dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que ya ha perecido. Enviemos y veamos qué hay. Y tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y lo siguieron hasta el Jordán. He aquí que todo el camino que estaba lleno de vestidos y enseres que los sirios habían recogido por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. Y entonces el pueblo salió y saqueó el campamento de los sirios, y fue vendido 1 seah de flor de harina por 1 siclo, y 2 seahs de cebada por 1 siclo, conforme a la palabra de Jehová. Mire, la palabra de Jehová se cumplió exactamente como la palabra de Jehová lo había dicho. Habrá abundancia. Mañana a estas horas habrá abundancia. ¿Sabes una cosa? Hay abundancia. Hay abundancia, y en el reino de Dios sigue habiendo abundancia y sigue habiendo victoria, pero solamente para aquellos que vayan y saquen todo lo que el Señor ha dado a su pueblo. El rey puso a la puerta aquel príncipe
sobre cuyo brazo se apoyaba, y lo atropelló el pueblo a la entrada y murió conforme a lo que había dicho el varón cuando el rey descendió allá. ¿Te acuerdas de aquel incrédulo? Que él no creyó, dice, uy, aunque se abrieran las ventanas de los cielos, no va a ser así. Dice, vas a ver tú con tus propios ojos, mañana lo vas a ver, un seah de trigo será en un ciclo y 2 seahs de cebada en un ciclo también, pero tú no vas a participar y tú no vas a comer. Los que no tienen fe no van a participar, los que tienen fe sí van a participar. Aconteció pues, de la manera que el varón de Dios había hablado al rey diciendo, 2 seahs de cebada por un ciclo, y el seah de flor de harina será vendido por un ciclo mañana a estas horas a la puerta de Samaria, a lo cual aquel príncipe había